La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Estamos en una nueva edición, 15 días después, y es que jugaron los Charros la semana pasada y por ende no tuvimos oportunidad de salir en vivo al aire aquí en Frecuencia Deportiva 1340, pero 15 días después y con mucha información, estamos de regreso aquí en el espacio que le da lugar, que le da foco, que le da protagonismo a los verdaderos campeones en el fútbol mexicano. Y es que finalmente de la Copa Oro es más sencillo hablar, del Mundialito de Clubes es mucho más sencillo hablar, pero de hablar de las categorías inferiores del fútbol mexicano, donde se forjan los talentos, donde terminan por forjarse el futuro del balompié mexicano, hay que escarbarle mucho y hay que trabajar también bastante para estar informados de estas categorías. Así que es por ello que 15 días después estamos de regreso para platicar de lo que fue la final con derecho a ascenso de la liguilla con derecho a ascenso, es decir, el campeón de campeones de la Liga TDP, para hablar también de la final de la liguilla de filiales. Y es que hay campeón y hay campeón del estado de Jalisco. Sí, así como lo hizo el cuadro de Guerreros de Autlán, que además de haber conseguido su ascenso, haberlo convertido en ascenso de Serie A y a la postre también haberse convertido en el campeón de la zona B, posteriormente termina cayendo en la gran final a manos del conjunto de la zona sur. Ya estaremos hablando de ello, pero desde el otro lado, desde la otra vertiente, en la otra liguilla de la competición más masiva de todo el deporte a nivel nacional, la Liga TDP, el conjunto de los Leones Negros terminaron derrotando a Deportiva Venados, viniendo de atrás, penal de Tenoch Barba, posteriormente una gran jugada de pizarra culminada por Miguel Salvador Nuño y el equipo dirigido por Alejandro Mendoza Flores ha levantado el título de campeón de esta categoría. Y como no puede ser de otra manera, sí, ya trajimos al Cayo, ya trajimos a Damián Osorno, ya hemos traído a los campeones a lo largo de muchos años en este espacio de Frecuencia Deportiva 1340 de AM. Hoy retornamos a la actividad trayendo al campeón, trayendo al monarca, trayendo a quien ha traído una nueva estrella y una nueva corona al fútbol jalisciense. Pero, ya nos está guardando nuestro invitado. Primero tengo que saludar, mi nombre es Carlos Alberto Valdés, a nombre del señor Arturo Benavides, que está disfrutando de tierras europeas, de merecidas y necesarias vacaciones. Saludos al buen Arturo. Un saludo también para todos los que nos escuchan a través del 1340 de AM, Frecuencia Deportiva 1340, y también a través del podcast de Semillero MX disponible en Apple Podcast y en Spotify. Además, por supuesto, saludos a todos los que nos sintonizan a través de la página web de Radiorama de Occidente y también de la aplicación de Radio Resultados. O sea, a nombre de Elvira Rivera, quien está en los controles, yo soy Carlos Alberto Valdés, y antes de arrancar con nuestro invitado y platicar de la gran final de la liguilla de filiales de la Liga TDP, presento a mi compañero y productor de esta edición de Semillero MX, Brian Márquez. ¿Cómo estás, Brian? Muy, pero muy buenas noches. Se definieron las finales, hace 15 días hablábamos de la previa, hoy ya tenemos resultados, quizá llegamos un poco tarde a la conversación 10 días después, pero hay que decir que hubo monarcas en la Liga TDP. Hola, ¿qué tal, Carlos? Te saludo, muy buenas noches a ti, a Elvira en los controles y por supuesto a nuestro gran invitado el día de ahora, prácticamente para volver con toda la actividad y lo que se suscitó hace un par de semanas en aquellas instalaciones de la Federación Mexicana del Fútbol. Estaremos platicando con lo que se suscitó también en la cantera melenuda. Estaremos teniendo aquí a uno de los protagonistas, a un director técnico que le cambió el rostro también en cuestiones de tácticas, en cuestiones
enormes al equipo de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, teniendo una base de jóvenes bastante interesante. Ya lo platicaremos cómo estuvo el partido allá en México, sobre todo ante un equipo que también venía haciendo las cosas muy bien en zona A, hablando de Deportiva Venados. Nada más que recordar que esta temporada 2024-2025 ha llegado a su final. Y es que ya lo decías, Brian, se definieron las dos finales. Héroes de Saki, el conjunto que de hecho termina teniendo origen en el estado de Yucatán, a muy cerca de donde me encuentro, en la ciudad, en el pueblo de Valladolid, se muda a la Ciudad de México y es en el centro del país donde ha conseguido sus dos títulos. Lo hizo en la temporada 18-19 y lo ha replicado en esta temporada 24-25. Del otro lado, Deportiva Venados, que lo había hecho de buena manera en la zona A. En esa cuestión, hace rato me topé a alguien con la camiseta Deportiva Venados. Y es que lo quiero decir porque quien le rompió el corazón a la Deportiva Venados es nuestro invitado el día de hoy, profesor Alex Mendoza. Primero, muchas felicidades. Gracias por estar de regreso en Semillero MX. Hablamos contigo en la semana previa a arrancar la liguilla. ¿Y qué tanto te ha cambiado la vida en estas últimas semanas, profe? ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero que nada, buenas noches. Carlos, felicitarte por tu cumpleaños. Brian, buenas noches. Pues al final del día el fútbol es un poco así, ¿no? A veces te da gratas sorpresas, te permite concluir una temporada muy buena con un gran broche de oro y al final del día pues es la misma idea y la misma apuesta, es el trabajo. Yo me siento muy orgulloso de lo que conseguimos, de lo que los chavos mostraron en la fase de liguilla. Creo que lo hicieron increíble, pero al final del día también demostraron que están forjándose bien, que están rumbo a un objetivo mayor, que está por ahí en expansión y más adelante veremos, depende de lo que pase con el TAS. Y al final del día mostraron que los escenarios grandes se hacen grandes, no se achican, no les costó a pesar de la edad. Sí, 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 tremendo, tremendo. Y es que, profe, hay dos lecturas que se pueden hacer de este título. Número uno, y quiero comenzar con eso, el tema de la edad. Mucho se puede llegar a decir y mucho se dice en redes sociales y el hecho de que se repita demasiado lo convierte en una especie de verdad absoluta, pero que está muy alejada de la realidad. Y es que se llega a tomar de esta manera el tema de que cuando tú tienes a un equipo de categoría superior, el caso de Leones Negros, el de la Liga TDP, que es el de la Liga Premier, y tiene al papá de todos, que es el equipo de Luis Alfonso Sosa, el vigente monarca de la Liga de Expansión en el Clausura 2025, se cree que el equipo que termine tomando a jugadores de una categoría superior está haciendo algo inmoral, le está faltando el respeto a sus jugadores. Para mí la ecuación es muy sencilla. Número uno, Leones Negros fue el equipo que jugó con más jóvenes, jugadores de más corta edad en esta liguilla. Que tengan experiencia en categorías superiores es problema de Leones Negros, no es problema de nadie más, es virtud de Universidad de Guadalajara. Bueno, partiendo desde esa premisa, que a lo mejor Miguel Salvador Nuño ya tiene experiencia en Liga Premier, pero el tipo hasta el 2030 puede jugar por reglamento en esta categoría y no hay que perderlo de vista. En el caso, igual con Ángel David Jiménez, categoría 2009, que puede jugar hasta 2031 en la Liga TDP, lo hemos dicho en las transmisiones, Arturo, Brian y todos los que nos ha tocado participar. Ojalá que no esté ni Ángel ni Miguel Salvador Nuño en la Liga TDP para el 2030 o 2031, pero las reglas del juego ya están estipuladas y los minutos que recibes en 16avos son muy valiosos, pero los que recibes en octavos son todavía más valiosos. Y los de cuartos y los de semifinal y los de una final son todavía más valiosos. Yo quiero decir, a mí me gusta que una institución juegue a competir porque en la medida de que se compite se puede crecer mucho más. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuáles son las palpitaciones que tú tienes dentro del terreno de juego y en el desarrollo de esa pirámide con los futbolistas? Voy a seccionar la pregunta y los comentarios que me hiciste por partes. Primera parte.
Yo sí creo que el que se refuercen los equipos con una categoría superior le quita algunos minutos de formación a algunos otros jugadores. Sí, que es algo que sucede en todos los clubes, ¿eh? Pero en nuestro caso no fue tan marcado de esa manera. Esto es, si tú haces una revisión de nuestro once inicial del partido de la final en el campeón de campeones o la final nacional, en nuestro caso que se llama así, eh, tenemos en la línea defensiva a dos jugadores que debutaron en TDP esta temporada bajo mi mando. 2 de 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En la línea de medios, nosotros hicimos 4-2-3-1, teníamos 5 medios nominales, 3 más debutaron con nosotros. ¿Ya? Entonces, de esos, tenemos, como bien lo mencionaste, un caso especial como el de Chavita, Salvador Nuño, un caso especial como el de David, que son 2009 y 2008, que ni siquiera dan la edad de menor. La edad de menor es 2007. Entonces, si nosotros hubiéramos priorizado exclusivamente el galardón, nosotros teníamos la posibilidad por reglamento de que jugara la segunda, quitarle minutos a David, quitarle minutos a Chavita, quitarle minutos a algunos otros, y no necesariamente. Nosotros no lo hicimos así. ¿Puntualizamos algunas posiciones? Sí, definitivamente, porque como bien lo dices, también hay que competir. Hay una etapa, que es la etapa del torneo regular, que es todo un año, donde damos oportunidades a todos de que se muestren. Viene una etapa de liguilla, donde se busca el trofeo. Entonces, en esta parte hicimos ese switch y los que se ganaron la oportunidad a través del año, a través de una temporada muy larga, porque son 2 semestres, estuvieron en la final y estuvieron jugando. Entonces, no nos equivoquemos en decir, pues es que es muy fácil, baja la segunda y ya. No fue tan así. Que estos chavos también tuvieron la oportunidad de participar en segunda porque se lo ganaron, lo hicieron increíble, no les vamos a quitar el mérito. Eso es una locura. Yo no quiero ver a Chava aquí, yo no quiero ver a David aquí, yo los quiero ver en primer equipo. Y claro que su proceso hacia arriba. Y como bien dices, el reglamento les permite al menos al 2030 estar por acá. No es lo que se busca. Se busca que estén antes del 2030 por allá en el primer equipo. Al final del día va a ser que ellos sigan comprometiéndose, sigan trabajando, sigan afinando lo que tienen que afinar para llegar a un escenario grande. Pero mi visión de todo esto es que en realidad nosotros formamos y competimos. Y nosotros jugamos en cada etapa, y lo puedes revisar en números, ahí están las alineaciones, los cambios y demás, con más menores que nadie más. Nadie tuvo más menores que nosotros en ninguna etapa, tanto en alineación como en cambios. Y muchas veces hicimos cambios de un mediano por un menor. Y a veces hicimos cambios de un mayor por un menor de menor. No nos asusta. No trabajamos así. Nosotros trabajamos en base a mérito, porque realmente creemos que sí se tiene que formar y se tiene que competir. Entonces, logramos hacer una buena estabilidad en estas dos situaciones acorde al momento. Yo creo que no puedes minimizar el hecho de que se compitió de esa manera y de que los chavos, si bien venimos de un equipo que tiene una filial de expansión, tienen todavía un camino que recorrer, y los demás equipos tienen una filial de segunda división que pudo haber bajado y que realmente bajaron. Yo puedo mencionarte equipo por equipo los jugadores que bajaron de segunda división a fortalecer. El reglamento es así. Que en nuestro caso logramos amalgamar un mejor grupo, bueno, discúlpame, pero es algo de felicitarse, no de demeritarse, ¿no crees? Exactamente. Totalmente de acuerdo, profe. En esa cuestión es muy importante ser contundente con las palabras, porque yo lo decía el pasado miércoles en Amores Leones Radio, proyecto hermano de Semillero MX. Normalmente, cuando un equipo es campeón, se llega a tornar como una cuestión, hablo en generalidades,
se llega a tornar como una cuestión fortuita, como una cuestión aislada, pero normalmente en el 99% de los casos, a la postre, después de ser campeón en la categoría que quieras, hablando de la élite del fútbol internacional o hablando de las categorías formativas del fútbol mexicano, tiene sentido cuando recapitulas el 11 que queda campeón. Y el ejemplo está en la Universidad de Guadalajara. Esta institución, con los categoría 97, con los Carlos Alberto Baltazar, con los Chimpa Amador, con los Paul Belón, con los Salim Hernández, ha subsistido a raíz de que fueron campeones de Liga TDP, en aquel momento tercera división profesional. Es decir, lo más probable es que la historia le termine otorgando a esta generación una trayectoria que justifique el por qué fueron campeones. Y como ya lo puntualizabas, es importantísimo el competir y el ganar. El competir y el formar. Finalmente es una escalera a la cual se aspira de cara al profesionalismo. Oye, profe, dentro de todo y recapitulando toda la temporada, ¿cuál fue el reto más complejo con el cual te topaste a lo largo de todo el año futbolístico? Creo que fueron dos. Uno, el inicio, porque como bien lo dices, fuimos un equipo muy, muy joven, con no solo los titulares, los suplentes y hasta los suplentes debutando. Jugamos con generaciones demasiado pequeñas, pero eso nos permitió también que ese brinco que dieran, eh, ya no sentir tan duro un escenario difícil, porque lo vivieron bajo otras circunstancias. Dieron el paso del amateur, del trabajar a nivel asociación con el nivel profesional, ¿verdad? Entonces, el poder hacerlos entender eso al inicio del torneo fue un reto que pudimos llevar bien, la verdad es que lo pudimos llevar bien. Y tuvimos otra fase de reto que fue cuando por ahí hubo algunas bajas en expansión y en Liga Premier, que hace que sea necesario que tengan oportunidades y eso está muy bien para los chavos, muchos chavos en la categoría superior, ¿no? Tanto por bajas de rendimiento, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos que no solo echar mano de un plantel que ya era joven, sino de un plantel B del equipo que era joven, ¿sabes? Y aún así respondieron, cumplieron en muchos aspectos, unos sorprendieron, otros les falta un proceso y es parte de la formación y es parte de estar en esta división y es parte de seguir creciendo, pero el que pudiéramos seguir compitiendo y que no hubiéramos recibido goleadas durante todo el torneo, a pesar de jugar, repito, con menores y menores de menores, es espectacular. O sea, habla muy bien de los jugadores, habla muy bien del equipo y habla muy bien de la institución, porque estos jugadores también traen procesos de cuarta, de quinta y demás, que vienen creando cosas y creando un modelo de juego que ayuda a que facilite al jugador a entenderse y encontrarse en el profesionalismo. Entonces, para mí esos fueron momentos claves, fueron momentos importantes. Y ya en liguilla, creo que un momento muy, muy trascendental para nosotros fueron dos, creo que en especial. Uno, cuando tuvimos que afrontar un reto como era jugar contra Mineros, que era un equipo muy, muy, muy dinámico en ofensiva, con muchos movimientos en el centro del campo, y que tuvimos que jugarlo ida y vuelta con 10 jugadores. Y el otro para mí, que marcó una pauta de un antes y un después, fue irnos a meter a un territorio difícil como Tepic, en una cancha que la verdad no estuvo en las mejores condiciones, que ellos conocían perfectamente, que tenían dos volantes interiores que pegaban muy bien de media distancia bajo esas condiciones, y haberlo sacado allá contra, repito, dos rivales que eran líderes en la zona, en franquicias, y eso nos marcó el equipo para bien y para creer que podemos con cualquier reto. Y es que hay que decirlo, Universidad de Guadalajara, los Leones Negros, el equipo del profesor Mendoza Flores, se convirtió en mata gigantes. Dejó en el camino a Mineros, dejó en el camino a Tigres de Álica, dejó en el camino a Halcones Fútbol Club, dejó en el camino a Irapuato, que venía a su vez de dejar en el camino a Catlán, vigente campeón de la zona B,
y posteriormente dejó en el camino al líder nacional de filiales al conjunto deportivo Venados. Brian, el micrófono todo tuyo, platica con el profe, continúa con la entrevista. Hola, ¿qué tal, profesor? Muy buenas noches. Te saluda Brian Márquez para Semillero MX. De igual manera, volverte a felicitar por este gran logro que hiciste de manera colectiva con los muchachos, justamente para seguir con el tema de en base a la liguilla. ¿Cuál fue el mensaje que dio el profesor Alejandro Mendoza a los muchachos previo al primer partido ante Mineros de Zacatecas para tener en cuenta que iban a enfrentar a los pesos pesados? ¿Cuál fue el mensaje que dejó Alejandro Mendoza y que los muchachos entendieron de muy buena forma? Gracias, Brian. Nuevamente, buenas noches. Yo creo que fueron dos vertientes de mensaje. El primero, yo soy un enfermo de lo táctico. Me gusta mucho lo táctico estratégico. Fue darles todas las herramientas que me fueron posibles. Nuestro cuerpo técnico nos apoyó mucho en cuanto a preparar el partido, ver lo que pudimos del rival, conocer sus características, sus fortalezas, sus debilidades, o lo que nosotros pensamos como una oportunidad. En base a eso se planteó el partido y a partir de ahí, más que nada, platicamos sobre algo que acabo de comentar, que es si queremos trascender a los grandes escenarios, tenemos que ganar en los escenarios medianos. Y este es un escenario mediano. No le quito importancia, no le quito importancia para nada, pero sí la realidad es que nosotros queremos que estos jugadores se enfrenten a un estadio de 50,000 personas, de 60,000 personas, donde se juegan millones de pesos cada semana. Entonces, ese es un gran escenario al que queremos que estén listos. Hoy el escenario era difícil, un buen rival que juega bien, muy dinámico, con mucha movilidad. Eh, Ante un récord histórico complicado, porque es la realidad, se tenía un récord muy largo de no haber ganado en primavera, teníamos que rompernos o más bien olvidarnos de esa situación y crear un nuevo contexto, y que si estaban ellos buscando una oportunidad en el máximo escenario, necesitaban generar algo histórico en el escenario que estábamos actualmente. Esas fueron las dos vertientes del mensaje contra Mineros. Sabemos también que durante la fase regular, 22 fechas con un parón decembrino, también tuvo ese gran margen en cuestiones de ver qué es lo que le pudiera faltar al equipo de cara al otro tramo del campeonato. Pero yo te quiero preguntar, ¿con qué se encontró el profesor Víctor Alejandro Mendoza al inicio de la temporada 2024-2025? ¿Con qué se dejó al término de la fase regular y con qué se queda al final de la fase final y una medalla y un campeonato ya en las vitrinas de Leones Negros? Al inicio del torneo nos quedamos, lo primero que tuvimos fue afrontar el reto de que entendieran que la dinámica de juego del sector amateur es diferente, que la experiencia de los jugadores profesionales iba a ser muy distinta, la forma en que enfrentabas el uno contra uno iba a ser muy distinta, iban a pasar cosas diferentes que lo que pasarían en un nivel como lo es el sector amateur, la asociación. Eh, Trabajar en que mejoraran su dinámica de juego, sobre todo esa parte de mejorar la estructura física, mejorar la velocidad del juego, la velocidad con que corría la pelota, la velocidad con que, o más bien la fortaleza con que se golpeaba la pelota. Era cosas que eran fundamentales desde mi punto de vista y es en lo que enfocamos mucho ese periodo de pretemporada que tuvimos, porque, repito, pues tuvimos casi 100% de debuts, y si no fue 100%, yo casi sí lo consideré de esa manera, ya que teníamos solamente 4 jugadores que habían tenido experiencia en tercera división profesional y ninguno acumulaba más de 2 partidos. Entonces, realmente era un equipo muy, muy nuevo. A medio torneo nos sirvió para reagruparnos respecto a volver a enfocar y enfatizar la preparación física, mejorar un poco esos aspectos, el modelo de juego irlo afinando, consolidando las situaciones, pulir los detalles, eh, los subprincipios sobre todo, de lo que nosotros buscábamos para cerrar el campeonato. Y para otros ese semestre, ese espacio entre un ciclo y otro de la misma temporada,
nos fue también otro reto, ya que ahí ya teníamos a varios jugadores que habían subido a Premier, entonces fue dar pie y continuidad a jugadores que apenas iban a tener la oportunidad, y así sucedió, ¿no? O sea, tuvimos que reconstruir esa parte en algunos, mucho más fácil porque ya varios tenían ahora sí la experiencia de un semestre, pero todavía tuvimos que afinar algunas posiciones que era literal empezar y volver a tomar la seguridad de ahora yo soy el que tiene que tener la batuta, ahora yo soy el que representa al equipo, yo estoy dentro del once inicial. Y en la liguilla, pues fueron retos tras retos, o sea, cada etapa tiene sus retos específicos, no demerito a ninguno de mis rivales. ¿Por qué? Porque me tocaron grandes rivales. O sea, la realidad es que, como bien lo dicen, me tocaron confrontar a gigantes y el equipo, la verdad es que respondió de manera impecable. Tuvimos la buena, no sé si llamarlo suerte, pero el buen récord de no haber perdido en la liguilla, aún contra estas potencias de la tercera división profesional. ¿Con qué me quedo? Con mucha alegría al final del torneo, consolidando varios proyectos que yo veo que tienen posibilidad de llegar a nuestro primer equipo. Obviamente llevan un proceso, no sé cuándo se les dé la oportunidad, pero creo que van con mucha eh, sangre adecuada para poder llegar a esa oportunidad, morderla, tenerla bien apretada y no soltarla, que eso es muy importante. En los grandes escenarios demostraron, o en los escenarios difíciles demostraron demasiado carácter y demostraron que había como un amor propio, un amor al equipo y una lucha sin descanso ante adversidades diversas, repito, adversidades diversas y consolidándose. No sé si todavía, mejor dicho, creo que todavía no podemos decir esos jugadores ya son de expansión, tienen todavía cosas a puntualizarse, pero sí puedo decir que son otros en relación a los que llegaron acá al fútbol profesional. Una última de mi parte, profe. Ya nos comentabas también de los escenarios adversos que llegaste a vivir durante esta liguilla. El caso de Tigres de Álica con su cancha, el caso de jugar con inferioridad numérica ante Mineros de Zacatecas, pero también se añaden algunos, quizás también tú los viviste de meramente a primera fila, el caso de la visita ya a la unidad López Rayón, una cancha bastante complicada, el tema de la lluvia, pero que sobre todo el equipo respondió con creces bastante positivas y que de manera de visitante también fue muy fuerte. ¿Qué aspecto aplaudes de este tipo de condiciones que el equipo también supo dar la cara en sí en este tipo de partidos? Yo aplaudo y creo que es algo que nos falta en las primeras divisiones hoy, que se ha hecho un proteccionismo muy fuerte. Y, por ejemplo, hablando del partido de Halcones, tuvimos una cancha que, si bien no está en malas condiciones cuando llegamos, durante el calentamiento me parece que permitía jugar bastante bien. El momento en que llovió, el momento que la lluvia fue muy intensa, que de repente no nos dejaba ni siquiera ver a larga distancia de tan tupida, había pedazos que el balón se prolongaba, había pedazos que el balón se detenía, y la realidad es que la tribuna, pues sabemos que en Michoacán es muy metida, de repente un poco de amenazas, un poco de gritos, pero que a la vez forja, porque, repito, en los escenarios de los estadios donde se juegan grandes cosas, es muy común que te encuentres con esas cosas y el haberlas vivido hoy y el haberlas superado les va a dar herramientas muy importantes en su carrera cuando despegue, ¿no? Al escenario importante. Respondieron maravilloso, maravilloso ante esas situaciones. No dejamos que los factores externos nos sacaran de nuestro objetivo y de nuestro plan de trabajo, de cómo íbamos a afrontar el partido. Creo que pudieron estabilizarse emocionalmente muy bien, y eso para mí es un factor que demostró que los jugadores tienen madera para otras etapas. En Irapuato también es una cancha en buenas condiciones, un escenario lindo, es un estadio que fue mundialista, que estuvo en primera división. Tuvimos por ahí dos porras de Irapuato muy metidas, muy metidas. No voy a decir
que agresivas, pero sí muy metidas con su equipo, obviamente apoyando, obviamente retándonos, y lo hicieron excelente. O sea, los chavos se portaron a la altura, no se enfocaron en eso, se enfocaron en lo de adentro y lo hicieron espectacular. Lograron un muy buen resultado en una cancha que, repito, el escenario pintaba difícil, ¿no? De igual manera, el escenario de la final es pisar el paraíso del fútbol, como lo es la Casa del Fútbol, una cancha impecable, una cancha de altos niveles a nivel internacional, unas instalaciones nuevas donde veían todo lo que conlleva el que es el mejor escenario de México desde un punto de vista que ahí alberga nuestra selección, de que ahí alberga pues todo lo relacionado con selectivos, y no les pesó el escenario. O sea, a pesar de que había visores de muchos clubes, había pues, los dirigentes de la liga, los dirigentes de nuestra TDP, y encima un gol que de repente es fortuito tras un momento en que parecía que nosotros teníamos más posibilidades, que habíamos tenido más tiros a portería, habíamos tenido varias intervenciones del portero muy buenas que nos había complicado el poder anotar. De repente nos dan una bofetada desde media cancha, muy buen gol, y nos repusimos a ellos, ¿sabes? Entonces, todo eso a mí me dice que los chavos tienen esa sangre, esa madera para buscar el gran escenario. Que como bien lo dijo Carlos, en la generación, por ejemplo, de Baltasar, Salim, todos ellos, pues varios están hoy en primera división. No son tantos, pero al menos el caso de Salim, hoy titular en Querétaro, el caso de Paul Bellón en León también, entonces varios por ahí en expansión. Para mí te habla de que esta generación, si sigue trabajando, podemos ver a varios elementos en esos escenarios, ¿no? Y como lo has venido diciendo, profe, a lo largo de toda la entrevista, si estos tipos, los que hoy tú comandaste, llegaron a la Liga TDP, es porque lo hicieron bien en las categorías inferiores, es decir, lo hicieron bien en la Liga de la Asociación. Y el hacerlo bien en la Liga de la Asociación les dio la capacidad de levantar la mano y decir, yo quiero una oportunidad en el fútbol profesional. Hacerlo bien en la Liga TDP en automático te hace levantar la mano para la Liga Premier, para la Liga de Expansión, y por ende te va abriendo las puertas en este mundo del fútbol. Y profe, lo prometido es deuda, vámonos con una ronda de preguntas rápidas. Nos vamos de las que no van a ser tan rápidas a las que van a ser prácticamente de una sola palabra. Primero, ya recapitulábamos el tema de la fase regular, de la liguilla, pero entre medias tuviste el torneo de las esperanzas de Antequera, este hexagonal organizado entre Liga Premier, Liga TDP, donde te tocó competir. ¿Qué tan importante fue esta experiencia entre medias de cara a lo que se ha terminado consiguiendo? Me parece que fue un antes y un después para el grupo. El grupo, ese viaje fue muy unido, o sea, construyó una unión y una fortaleza importante. El que estuvieran concentrados una semana por ahí. El que también nosotros nos tocó amalgamar un grupo, híjole, decirlo B, porque el grupo A se fue a Cancún una semana antes, entonces le dimos oportunidad a esos otros chavos que también estaban levantando la mano y permitirles la oportunidad de jugar y ser protagonistas, y encima hacer esta comunión que no se tiene en el día a día. Un antes y un después. Oye, profe, ya nos hablabas de que eres un obsesivo del tema de la táctica. Platícanos cuáles son tus referencias, cuáles son tus referentes, cuáles son los tipos que tú sigues desde el trabajo, desde la admiración, pero puntualmente sacas la pluma y el papel para lo que puedas ir aprendiendo. En México me tocó la fortuna de trabajar con Leo Cuellar. Le aprendí mucho, me tocó bastante. Eh, Me tocó aprenderle a Chema Padilla, que fue en su momento director deportivo de Puebla y de Necaxa. El profe Sosa, desde mucho antes yo estar acá en la estructura de Leones Negros, me parece que es infravalorado respecto a lo que ha conseguido y las oportunidades que ha tenido. Eh, yo creo que a nivel nacional tendría que considerarlo los primarios. Por ahí tuve cercanía también y aprendí un poco de Leo Ramos sobre un asunto ya no tan de estrategia, sino de vestidor, de este tipo de entornos, situaciones. Al menos esos son los que de primera mano.
sé un poco del trabajo del profe Ricardo Antonio Lavolpe por conocidos, compañeros con los que me tocó jugar, que les tocó trabajar bajo su mando y que por ahí me han pasado de segunda mano su trabajo, ¿verdad? Y cómo entrenaba y ese tipo de cosas. Creo que esas serían principalmente las ramas de las que me agarro, ¿no? A grandes rasgos, ¿cuáles son las principales diferencias en el fútbol femenil y en el fútbol varonil? En el fútbol varonil hay un tema de una mayor dinámica, una mejor técnica en cuanto a características individuales. En el fútbol femenil es un híbrido entre ser profesionales y estar todavía en etapa de formación. Allá sí tiene mucho más que ver la parte emocional. Tienes que ser mucho más puntual en aspectos tácticos porque de repente lo que tienen de algunas carencias en la parte técnica, tienes que tener como que siempre la cobertura, que siempre estés bien posicionado, para que si hay un error estés muy bien cubierto respecto a la pérdida, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que sucede tras la pérdida de balón. Eh, Respecto al varonil, creo que las emociones son distintas. Obviamente el vestidor se vive diferente, es más agresivo desde un punto de vista, si tú quieres, de testosterona y todo esto, el lenguaje es diferente, pero al final del día es fútbol. Cada una de las vertientes es como si dijéramos qué tan diferente es el fútbol juvenil del de primera división o qué tan diferente es el de primera división que el de Europa. O sea, tienen sus características, tienen sus positivos y sus negativos, ¿no? Es aprenderlos y amalgamarlos dentro de lo que nosotros conocemos como fútbol. Ya hoy tienes una medalla colgada en el pecho de la Liga TDP, por ende, ya eres más voz autorizada para opinar al respecto de este circuito. ¿Qué es lo mejor que tiene la Liga TDP? Los escenarios difíciles. Las canchas que no son siempre en buenas condiciones, las tribunas abiertas, creo que es muy, muy importante. Eh, el que no hay un control tan exacto de la edad como lo es en las categorías sub 15, sub 17, bueno, etcétera, 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 donde por ahí no recuerdo a quién se lo escuché que dices, te los topas primero en esta categoría y luego te los vuelves a topar en esta categoría y te los vuelves a topar en esta categoría. Entonces terminas jugando siempre contra los mismos en diferentes etapas. Y acá de repente te topas uno de 20, uno de 15, uno de 18, uno de etcétera. Y un equipo que te juega muy directo, un equipo que te juega muy físico, un equipo que te juega a defender todo, un equipo que te juega a atacarte todo el tiempo. Y el que haya tantos equipos también te da demasiadas variables que te permite formar al jugador con más herramientas, ¿no? Vive más escenarios diferentes que en lo que es el control de la liga, de las categorías inferiores de Liga MX tradicionales. ¿Y cuáles son las principales áreas de oportunidad de este circuito? Mm, Creo que se puede hacer algunas depuraciones respecto al número de equipos registrados. No estoy diciendo que se condene y se le cierre la puerta a todos, pero sí creo que hay algunas depuraciones. Mm, el hecho de que esté construido por grupos está muy bien, pero no sé qué tan balanceados sean los grupos, como por ahí se lo escuché decir a Arturo, que de repente éramos el grupo de la muerte o el grupo más sólido. Creo que quizás también había unos grupos que no eran tan competitivos. Por ahí vi algunos partidos de otros grupos, no vale la pena mencionarlo. Entonces, tal vez en esa parte podría ser más depurable y en sí creo que eso es lo principal que vi, ¿no? ¿El gol que más festejaste en esta temporada, cuál fue? Creo que el que más festejé, obviamente, fue el de Chava. Fue una picardía impresionante. Es una jugada que se había preparado así, que por ahí yo le había derivado a Juan Briones que preparara la jugada. Se les hizo algunas observaciones a los chavos sobre la marcha de qué podía pasar, de si tenías marca o no tenías marca, pero el que tuvo la iniciativa y la picardía de lanzar y elegir la jugada no fuimos nosotros. O sea, nosotros diseñamos la jugada, pero el jugador fue el que la eligió.
tanto Chava en posicionarse bien como ahora sí que Padilla en generar la finta de que iba a disparar con mucha fortaleza y tocarla adecuadamente. Ese y detrás pondría la tanda de penales de Álica. Un sueño que tenga Alejandro Mendoza A mediano plazo espero primera división. y una meta. Seguir aprendiendo y seguir mejorando en cuanto a los aspectos de mi profesión, que no necesariamente son todos cancha, en cuanto a cómo lidero un grupo que me permita tener mayor preparación rumbo a una oportunidad que pueda suceder en ese tipo de escenarios, ¿no? Perfecto. Bueno, con esto prácticamente damos cierre a esta edición de Semillero MX con el profesor Víctor Alejandro Mendoza Flores, vigente campeón de la Liga TDP. Profe, ¿algo que se quede en el tintero? Sigamos apostando a los jóvenes y muchas gracias por la labor. Como cada vez que vengo se lo repito, no cualquiera hace una labor titánica para estar en estas categorías y darle seguimiento. Te agradezco. Gracias, profesor. Y créeme, te lo voy a decir aquí al aire, y no es ninguna clase de cebollazo. Te he visto trabajar, te he visto luchar, te he visto preparar los partidos, y créeme que todos los modelos en este deporte han dado éxito. Que el que busca sacarle rédito a lo táctico, que el que busca potenciar más allá de simplemente premiar el buen ambiente y potenciar las individualidades, triunfe. A mí, a título personal, me da mucho gusto. Brian Márquez, muchas gracias. Pendientes todos de las redes sociales de Semillero MX. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al profesor Víctor Alejandro Mendoza por este espacio en Semillero MX. Enhorabuena por el campeonato de la liguilla de filiales. Y sí, al pendientes de las redes sociales de Semillero MX y todo el contenido que venga en las próximas semanas. Así, de esta manera cerramos esta edición de Semillero MX. A nombre de Arturo Benavides, comandante en jefe de este proyecto, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te dice: ha terminado la temporada 2024-2025, pero el fútbol no para y nosotros tampoco. Así que la próxima semana aquí tenemos a una cita en Frecuencia Deportiva 1340 de AM y también en las plataformas digitales de Semillero MX. Buenas noches y nosotros nos escuchamos la próxima semana con más y seguramente que también son mejor. Descanse y hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX.